Bueno, buenos días desde Los Ángeles, California. Hoy es el 7 de julio del 2024. Esta es la reunión número 61. Estamos estudiando la doctrina secreta, volumen primero, parte tercera. La sección de hoy es la 10 y es sobre la fuerza futura, venidera. Tiene varias traducciones aquí. Gracias por compartir en WhatsApp nuestros estudios de teosofía y de ciencia, sobre todo. Y eso me recordó leyendo lo que estaba viendo y lo que han subido y puesto en WhatsApp, que deberíamos repasar unos minutos en la clave de la teosofía, la idea que tenía Blavatsky o de la sociedad teosófica de los miembros de la tercer objetivo, objeto o fin de la sociedad teosófica, ¿se acuerdan? Y eso está en la página 33 de mi libro, en PDF. No vamos a estudiar las tres proposiciones fundamentales, digo, los tres fines, como lo llamó aquí Blavatsky. Aquí en este libro lo dicen objetos, los tres objetos. Yo he oído que ustedes dicen objetivos, etcétera, etcétera, pero nosotros entendemos lo que lo que quisieron hacer y lo que queremos hacer en la sociedad teosófica. Este es como nosotros compartimos nuestra vida teosófica con el mundo, ¿verdad? Nosotros promovemos la fraternidad y los estudios comparativos. Fíjense cómo está reescrito hoy en día el número 2 de la época de Blavatsky. Dice fomentar el estudio. Y nosotros hablamos de la nueva rendición, no sé si eso es en español, rendition, es el estudiar comparativamente ciencias, religiones y filosofía. Pero lo interesante de nosotros que estamos estudiando un contraste y comparando la ciencia moderna con lo que nos dice la teosofía, o Blavatsky lo llama las ciencias ocultas. A mí me gusta mucho hablar de metafísica en vez de ciencias ocultas, pero el número 3 dice lo siguiente: investigar los misterios ocultos de la naturaleza, de la naturaleza bajo todos los aspectos posibles. Fíjense, a medida que leo, imagínense lo que está detrás de estas palabras. Los misterios ocultos de la naturaleza bajo todos los aspectos posibles. Y los poderes psíquicos y espirituales latentes, son siddhis, ¿verdad? Como están descritos en los Yoga Sutras o en La Voz del Silencio. A mí me encanta estudiarlos en La Voz del Silencio y lo que nos dice, especialmente en el hombre. Con relación a estos objetos, nos dice un teósofo en este libro que tengo a la mano, y lo voy a traducir del inglés. El tercer objetivo de la sociedad teosófica, objeto de la sociedad teosófica, es un desafío directo de aquello que es no conocido, e investigar las leyes de la naturaleza, que son un misterio, ¿verdad? Para nosotros en el conocimiento académico. ¿Se acuerdan quién escribió esto? Carlos, en su libro que gracias por mandármelo. Eso está en la página 1.25. $1.25. Esa es la página. Gracias. Es un desafío totalmente. Me acuerdo que Hume, la otra persona que recibió cartas de los maestros, dice que él no ve nada. Una de las razones que le atrajo la sociedad teosófica es este tercer objeto. Pero dice que nadie lo trabaja en esa época, ¿verdad? Nadie lo trabaja. Muy difícil, ¿verdad? Y cuando alguien lo trabaja, como hizo Annie Besant y otros, se los critica. Están metidos en el mundo psíquico. Bienvenida Teresa y otros. Entonces tenemos
eso que debemos investigar. Y eso es importante, que mantengamos el espíritu de investigación ocultista, metafísica, de esto. Cuando ella entonces desarrolla la idea del tercer objeto de la sociedad teosófica, nos dice lo siguiente, fíjense qué importante, también debe llevarse a cabo, este es el tercer objetivo, el fin de la sociedad teosófica, llevarse a cabo por medio de publicaciones en los puntos donde no es posible las reuniones y enseñanzas personales. Este es con lo que tenemos en Wikipedia, en el Zoom, en el YouTube, en todas estas partes, ¿verdad? Tener esas publicaciones, a compartir lo que está ahí y nuestros mismos estudios. Fíjense que cuando ya dicen, cuando no son posibles las reuniones y enseñanzas personales. Qué interesante. ¿Alguna idea, pero cortica, de esta primera línea? Debe llevarse a cabo por medio de cuando no son posibles las reuniones. Espero que esto le traiga a su alma el espíritu de este tercer objeto. Sí, por favor, Emilce. Sí, me lleva al hecho de compartir, de no quedarme con nada de lo que tengo, sino me puedo llegar a equivocar, pero haciéndolo desde un punto, desde el compartir, eso se puede corregir. Es distinto a Claro. quedarse con las cosas guardaditas para uno. Muy cierto, muy cierto. Y hay una energía bellísima en el compartir. Hay una energía mejor que esa de compartir, cuando el compartimiento se transforma en que nos devuelven ese compartir con una crítica constructiva, donde podemos ir de peldaño en peldaño, subiendo en peldaños y construyendo nuestras visiones y nuestras investigaciones, o de otras personas fuera de la sociedad, ¿verdad? Eso es muy importante. Muchas gracias. Podemos retomar esto después. Nuestro deber es conservar vivas en el hombre sus intuiciones espirituales, conservar vivas, presentes, actualizarlas, tenerlos aquí mismo, en nuestros estados mentales, estas intuiciones espirituales. ¿Quién nos puede dar unas palabritas? ¿Qué significa esto de intuiciones espirituales en relación al tercer objeto de la sociedad teosófica? ¿Alguien? Conservar viva. Es un deber, es un dharma el hacer eso. ¿Alguien? A ver, me parece que esta es la parte más importante del párrafo este que has coloreado, porque precisamente dices conservar vivas en el hombre, vivas en el ser humano, ¿verdad? Vivas en el ser humano. Hay muchas cosas que en la vida de un ser humano se puede hacer preguntas en distintas fases de su vida acerca de quiénes somos, por qué estoy aquí, por qué me pasa esto, etcétera, y tener cierta inquietud por averiguar algo más de lo que es aparente. Pero resulta que digamos, lo tradicional o el entorno que le rodea generalmente le hace desistir de esas preguntas. Es decir, especialmente cuando hay una crisis, y cuanto más grande es la crisis, dijo Tim Boyd el otro día en Madrid, dice, cuando una persona tiene una crisis y cuanto más grande es, mayor es la sed de búsqueda espiritual. Entonces, generalmente ante una crisis hay una reacción, hay un tratar de mirar hacia adentro o tratar de oír un poco de ese espíritu que sale de por adentro y que nos dice algo. Pero ¿qué pasa? Que se destruye.
Es decir, mm, se destruye porque se trata de callar, porque realmente, bueno, hay muchos motivos, ¿no? Pero uno de ellos es por comodidad, es decir, esto es muy difícil de saber. ¿Quién sabe mm, para qué estamos aquí? ¿O quién sabe qué es lo que va a pasar cuando dejemos este mundo? ¿O quién sabe qué somos efectivamente? Entonces, hay muchas cosas que hacen que eso se pierda. Y a lo mejor inquietudes que tuvo en su juventud, luego no reaparecen, excepto a lo mejor mucho más adelante, cuando tiene una crisis existencial importante. Entonces, esas intuiciones espirituales que al principio se manifiestan como ansia de saber, ansia de comprendernos a nosotros mismos, de comprendernos a los demás, de saber todo, son importantísimos. Es a ellas a las que queremos pulsar. Fijaos que hay una cosa importante, que ahora aquí dice al principio que hay que llevar a cabo el estudio por medio de publicaciones donde no sean posibles reuniones y enseñanzas personales. Hoy en día con el Zoom, fijaos que estamos aquí de distintos países, de muy distantes, y nos podemos reunir y compartir perfectamente. O sea, ese no es un problema. El problema es que el mundo actual no necesita más información, porque quien quiere información realmente hay en Internet de todo, sino que lo que necesita es inspiración. mm. Y eso es ahí donde donde como miembros de la sociedad y en nuestro trabajo de divulgación, tenemos que apuntar. Lograr inspiración. Nosotros no podemos despertar a nadie. No somos iniciados budas o algo así. Pero sí podemos sembrar, o mejor dicho, no sembrar. Sí podemos hacer de jardineros y dar las mejores condiciones al suelo donde está plantada la semilla, la mónada de cada uno de quienes nos rodean, para que pueda crecer de mejor manera, para que pueda crecer adecuadamente y que no desperdicie su encarnación, creo yo. Muchas gracias. Muy bien dicho. Emilce. Por eso yo pensaba de qué importante es la confianza, Ujú, porque la confianza es escuchar al otro, es claro. escucharlo de una forma también creativa, porque yo la voy a escuchar con mis oídos, ¿no? Y mis Ujú, oídos tienen un límite ujú, y, y todo un entorno. Pero a mí sobre todo esto me hizo pensar lo de Kili, porque la verdad que la obra de Kili me, me llevó a buscar, me gustó mucho, porque a ujú, pesar de todas sus críticas y de que no se llevó a cabo lo que él quería lograr, por, no sé si por su pureza, porque creo que era porque le iba a hacer un mal a la humanidad, él igual siguió en lo que él creía. Y no sé si ayudó mucho, pero sí dio un primer puntapié hacia algunas cosas, porque nos hace pensar mucho. Si nosotros leemos un poco más, nos hace pensar, incluso hasta del poder de que todo vaya para arriba la evolución. ¿Cómo decir? Que no sea destructivo. Eso a mí me parece importantísimo. Eh, gracias. bueno, no tengo más. No, Gracias. no, tienes mucho más, todos tenemos mucho más, pero muchas gracias, muchas gracias. Tenemos a Andrés y Daniel. Andrés. Sí, bueno, yo de lo que me estoy dando cuenta bastante últimamente es que debemos de tratar de ir despertando lo que es la conciencia crística en cada uno de nosotros. Pero muchas veces, cuando se presenta la más mínima adversidad, pues que muchas veces lo dejamos estar o pensamos que no es el momento adecuado e incluso nos olvidamos de ello. Y no solamente eso, sino cuando las demás personas, cuando empiezan a
a despertar unas pequeñas intuiciones espirituales, muchas veces también le podemos tratar de animar a que no sigan, que lo dejen estar. Y no nos damos cuenta en esos momentos de el daño que le podemos estar ocasionando, porque igual le estamos frenando, ¿no? Incluso puede ser que ese avance espiritual que le estamos ocasionando a esa persona provoque que no se le vuelva a despertar esas intuiciones espirituales hasta pasadas unas cuantas reencarnaciones, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de ellos y lo que tenemos que hacer es tratar de ir sembrando estas semillas, porque el deber de un teósofo es precisamente fomentar la teosofía, ir sembrando estas semillas en los demás para que cuando el momento sea propicio se despierte estas intuiciones en los demás. Gracias, gracias Andrés. Daniel. Gracias, Martín. Bueno, buenas tardes a todos. Yo lo que lo veo aquí, Martín, es como un llamado que nos dejó Blavatsky y los maestros en este tiempo, porque como ellos siempre lo han dicho también y lo venían diciendo, que las religiones iban a pasar, la teosofía iba a convertirse a la larga en la única religión. Hoy día estamos viendo que en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, y presumo que también en el oriental está sucediendo un poco, ya las religiones han empezado a decrecer, han empezado a perder mucha fuerza, pero el problema es que la gente se está convirtiendo muy escéptica. Entonces han dejado de creer en las religiones y ya no creen en nada. Por lo menos antes creían en un Dios, quizá, en un espíritu, en algo más allá de la muerte, un paraíso, un infierno. Pero hoy en día mucha gente pues se han vuelto tan escépticos que no creen en nada. Y quizá ese mensaje que nos están dejando aquí, porque es uno de los fines de la sociedad teosófica, el tercero que estamos viendo, es esa labor de la teosofía, donde ya la religión ya ha dejado un poco de cumplir su labor. Los que venimos detrás, por decirlo así un poco romántico, que venimos estudiando todo este tipo de conocimientos, pues tratar eso de dejar o de empezar a sembrar, como dijo Carlos también, esa semilla de la intuición de lo que es la verdadera sabiduría, en este caso para las nuevas generaciones. Porque no estamos hablando de que esto va a pasar, quizás yo no lo voy a ver, quizás no lo vea en mi próxima encarnación, pero es un proceso que ya en este ciclo tan largo ya está ocurriendo. Ya vemos claramente cómo las religiones no eran lo que eran antes, pero hay el riesgo de eso, de perder ese sentido espiritual que quizás hoy en día se está viendo mucho en el hombre, y los que tienen un sentido espiritual pues está deformado también por las nuevas creencias. Entonces creo que ese es el mensaje que nos está dejando ella y los maestros por aquí a los que estamos inmersos en este tipo de estudios. Gracias. Gracias. En la tercera idea que nos da Blavatsky dice: oponernos y combatir después de la debida investigación y prueba de su naturaleza irracional, la superstición en todas sus formas, religiosa, científica o social, y la hipocresía sobre todo, sea como espíritu religioso de secta o como creencia en milagros o cualquier cosa natural. Aquí nos está diciendo la manera de obrar. Entonces tenemos reuniones y enseñanzas, publicaciones, grupos de estudio, llevarlo a YouTube, a Zoom, etcétera, etcétera. Nuestro trabajo aquí es un deber que debemos hacer, es conservar vivas. Tenemos que comprender cómo en nosotros emergen estas intuiciones espirituales. Platón nos decía a través de Sócrates que una de las maneras más fáciles de esto es preguntarse. Y en la pregunta nace esa respuesta. Sócrates notaba que en la pregunta está la respuesta, pero no la sabían dirigir hacia la idea verdadera, hacia lo espiritual. Entonces, lo interesante es cómo conservar, una vez que emerge nuestra intuición espiritual, una visión, un pensamiento, cómo conservarlo y trabajarlo y escalarlo. En esta nos da, en esta tercera en azul, nos da una otra manera de
o continúa, ¿verdad? Nuestra vida diaria, lo que debemos hacer. Cuando oímos en nuestros círculos, primero en nosotros y en nuestros círculos familiares, amistosos, etcétera, que lo que está pasando es algo irracional, supersticioso, creencias en cosas que no existen, etcétera, etcétera, dar nuestra opinión humilde, por supuesto, humilde. A mí no me gusta la palabra combatir porque suena muy fea estos días, ¿verdad? Quizás en la época Atlante esa era la manera de compartir, ¿verdad? Si eso se ve en el Mahabharata, en esa época Atlante, la manera de compartir era con armas y matando a millones en los ejércitos, pero hoy en día no. Pero sí oponernos a la idea de que esto no tiene razón, de vamos a estudiarlo mejor, vamos a comprenderlo de varias maneras. La superstición nos paraliza el estudio y la intuición, porque directamente nos quita la posibilidad de explorar más allá. Y nos da un miedo que nos hace temblar y nos paraliza. Y supersticiones nos vienen de todos los lados. Familias, amistades, libros, el internet, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado con las sectas y las creencias de todas estas cosas, y milagros, y la hipocresía que hay en todo ello. ¿Esto es obvio? Rodolfo, veo que levantaste la mano. Bienvenido, Rodolfo. Sí, gracias. Estoy escuchando las opiniones. Quiero compartir que el grave problema de las supersticiones es que las personas que tienen ciertas creencias las convierten en dogmas que son, vamos a llamarle, inexpugnables, en dogmas que son, que no hay forma de uno tener argumentos, ni siquiera argumentos lógicos, que puedan contra esos dogmas. Personalmente, cuando con las personas con dogmas, yo lo que hago es quedarme callado y retirarme, porque no, para no escuchar imbecilidades. Pero combatirlas, ni siquiera con argumentos necesarios, ni siquiera decirle vamos a investigarla, porque muchas de esas supersticiones no son investigables, no se pueden someter a una investigación, porque simplemente son dogmas, son ya creencias arraigadas. Entonces es un poquito difícil el oponernos y combatir. Quería plantear esto. No, gracias. Y mira, esa palabra combatir la usó Sócrates en los diálogos de Platón para decir que el combate, el sofismo, porque conduce a la nada, conduce a la perdición del alma humana, a lo falso, etcétera, etcétera. Y él usó esa palabra de combatir, etcétera, etcétera. Muy interesante. En lo personal, por favor, mírense, examínense todas estas, si tienen algunas dogmas, algunas supersticiones que todavía residen, todos los tenemos, ¿verdad? De alguna manera, eso lo hemos aprendido desde pequeño y nos los han metido en la cabeza. Carlos, Adela. Sí, yo creo que muy acertado lo que dijo recién Rodolfo, ¿no? Sí. Rodolfo, sí. Y creo que tenemos que examinar no solamente lo que hemos aprendido durante nuestra infancia, en la escuela, en lo que nos ha venido de la sociedad externa, de lo que los dogmas económicos y sociales que nos han metido o que nos quieren meter, sino que también tenemos que hacernos esas mismas preguntas respecto de lo que realmente entendemos o comprendemos de la teosofía. Es decir, hasta qué punto algo que yo considero cierto es
realmente lo sé como cierto o es un dogma. Porque alguien lo escribió, lo dijo y entonces yo me lo creo, me parece lógico, me lo creo y lo defiendo como que es un dogma inexpugnable, como decía Raúl. Claro, muy Eso es bien dicho. muy, muy importante. Tenemos que estar disponibles, tenemos que estar, ser capaces de plantear, de preguntar, porque mirad, uno puede decir, yo creo en la reencarnación, por ejemplo, oye, para mí hay evidencias por esto, por este motivo. Bueno, hoy afortunadamente hay bastantes indicios y hay ciertas evidencias, como el trabajo que hizo el doctor Ian Stevenson con el caso de los niños que recordaban vidas anteriores y consiguió pruebas y todo esto. Pero, pero luego hay un océano de incógnitas por descubrir. No podemos decir, bueno, ya está, ya sé de la reencarnación. ¿Cómo sucede? Es decir, ¿qué condiciones? ¿Cómo es atraído el nuevo ego a encarnar? Tenemos algunas ideas por ahí y todo, pero realmente, ¿qué sabemos? A mí me gustó que lo escuché la otra vez en un vídeo a un escritor español, Pablo Dors, que es sacerdote, que es por cierto, pero él dice que también es budista zen, que no están, que sí, que no están en conflicto. El escritor es muy, es un pensador también muy espiritual y todo, y él decía, hablaba justamente de hacerse preguntas. Y él decía, porque cuando te haces una pregunta, y se quedó pensando y dice, tú eres la pregunta. Dice, tú eres eso, tú eres la pregunta que te haces, porque al final resume cuál es tu punto, dónde estás. Y creo que es muy importante lo de siempre proceder con las preguntas y ser capaces a cuestionarnos. No importa que las cosas las haya dicho Blavatsky, estén escritas en la doctrina secreta, que estén en una carta de los maestros, porque ellos utilizaban conceptos, lenguaje de la época limitados y todo, y no pueden encerrar la verdad, así con mayúsculas. Son una representación adecuada en aquel momento o en aquella época o con las limitaciones que tuvieran para expresar determinadas ideas. Pero nosotros tenemos que justamente levantar el velo, por eso es filosofía oculta o esotérica, porque tenemos que descubrirla detrás de las apariencias. Gracias. Tenemos Marlon y después continuamos con el otro párrafo. Marlon, por favor. Gracias, hermano. Solamente me llamó la atención que a usted no le gusta esa palabra combatir. Entonces fui a revisar la versión original y realmente, pues, aunque podría o sea, no queda más que traducir como combatir, pero ella no usa esa palabra. ¿Qué usó? ¿Qué palabra dice? Counteract, que es como quien dice confrontar. Algo confrontar, así. Ok. Gracias, Okay. muy buena idea. Es mejor esa palabra. Sí. Contrarrestar. Claro, claro. Pero también depende de la persona, ¿verdad? Si le gusta tomarse la energía que se necesita. Si es muy bélico, counteract también podría ser combatir. Claro, yo cuando era joven me encantaba combatir ideas de los Hare Krishna, cristianos, judíos, me encantaba, pero ya no tanto, ya no tanto. No sé, se pierde eso. Seguimos, muchas gracias por eso. Entonces estamos en esta parte, lo que hemos de tratar de conseguir, es y ahí es donde hay que ir, el conocimiento de todas las leyes de la naturaleza y difundirlo, disculpe. Entonces, todo nuestro trabajo en este tercer objeto es conseguir el conocimiento de estas leyes de la naturaleza y difundirlo. Este es nuestro trabajo teosófico. Por supuesto, tenemos la fraternidad y etcétera, etcétera. Estos son tres de los fines.
en cada uno de nosotros tenemos que mirar hacia adentro y decir qué he aprendido de las leyes de la naturaleza y cómo las estoy compartiendo, difundiendo, etcétera, etcétera. Por favor, hagan ese trabajo. Es fabuloso. Estudien ciencia y teosofía y hay cosas bellísimas en estas leyes de la naturaleza. Recójanlas en un librito, en sus apuntes o en la computadora. Estudien esto, está lindo. Esto es algo muy bueno para el estudio comparado y contraste de la ciencia y la teosofía. Después nos dice fomentar el estudio de esas leyes menos comprendidas por la gente moderna, las llamadas ciencias ocultas, basadas en el verdadero conocimiento de la naturaleza, en vez de serlo como al presente, en creencias supersticiosas fundadas en la fe ciega y en la autoridad. Por supuesto, la ciencia ha avanzado bastante, tenemos una buena filosofía de la ciencia, donde el científico que publica, hay otros científicos que lo estudian, el peer, es algo muy fabuloso. Ese es el mismo sistema que usan los adeptos. Esto está en la doctrina secreta, en el resumen. ¿Y de dónde sacamos las leyes ocultas, de las ciencias ocultas? De ahí que tenemos libros como la doctrina secreta, hay muchas de ellas en la Biblia, están en los Vedas, en los Puranas, en muchas partes hay videntes que han hablado de leyes más allá de las leyes físicas, ¿verdad? Las leyes de termodinámica, etcétera, etcétera. Hay cosas más allá de ellas. Por ejemplo, la periodicidad del universo. Esa es una ley. La ley kármica en el aspecto moral, psíquico, mental, etcétera. Son expansiones, ¿verdad? Sabemos que el universo existe, aquí estamos, pero su periodicidad todavía es teoría en la ciencia, ¿verdad? Hay varias maneras de explicar cómo el universo va a terminar, pero la periodicidad todavía está muy teórico y son ideas. No hay manera de cómo trabajarla todavía. Leyes que nos lleven más allá del principio, el comienzo del universo. Sin embargo, este es nuestro trabajo, ¿verdad? Que lo que estudiemos, usemos esta intuición, recoger todas estas leyes, estudiarlos en grupo, eso es muy importante. Y cuidado, como decía Carlos, de la fe ciega y la autoridad. Estos son puntos de partida para nuestro estudio, ¿verdad? ¿De dónde sacamos las leyes de las ciencias ocultas? Platón es una muy buena fuente para esto, y por supuesto, Platón usa el método socrático de llegar por la dialéctica a su fuente de su causa. Eso es muy importante, estudiar a Platón. Y eso es lo que estamos viendo ahorita en el estudio de Platón, exactamente eso. Vean si quieren la reunión número 20, me parece, donde cubrimos uno de los aspectos de la dialéctica, como Sócrates propone, que sabiendo algo, sigamos su estudio, su investigación y su visión. Tenemos Emilce, por favor. Una pregunta. Todo esto creo que sí, que es muy claro, pero me parece que le falta un pedacito, según mi criterio, perdón. Le falta el vivirlo, porque si yo estudio y no hago lo que estudio, me parece que tengo un grado de incoherencia. Okay. Digo yo. No, está bien, pero nos pide que estudiemos y conservemos vivas nuestras instituciones espirituales, que investigamos. Ahí está la vivencia, ¿verdad? Y haces muy bien, no te quise interrumpir, aunque te interrumpí, Emilce, pero haces bien en tratar de comprender más allá cómo aplicarlo en tu vida propia. Aquí si ella va a escribir un libro sobre esta tercera proposición, visión, fin,
nunca terminamos de escribirlo. Cada persona tiene su manera. Entonces, lo que estás haciendo es contribuyendo como tú ves esto. A ver, continúa, por favor. No, eso, nada más, que el ver lo que es la fuerza de la voluntad Ujú, en cada uno, ¿no? En decir, bueno, es muy fácil llamar y preguntar, pero también ponernos a pensar y a elaborar, claro, eh, fijándonos en nuestra vida, por qué nos pasan algunas cosas, exactamente. descubrir eso. Muy lindo. Bueno, ¿Qué ley está detrás de eso? ¿Qué está operando detrás de lo que me pasa? ¿Qué es el karma, los escándalos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Acciones y reacciones. Esto es muy importante y es perfectamente descrito. Es la vida diaria, autoinvestigación, observación, exploración de mi universo, ¿verdad? Eso es parte. Eso, gracias. es- Sí, un comentario de Ricardo Coutinho. Sí, Ok, ¿lo puedes leer, por favor? dice Madame Blavatsky en el prefacio de Isis sin velo. Si a un hombre que nunca haya visto agua le decís que existe el océano, debe creerlo por la fe o rechazarlo por completo. Pero dejad que caiga una gota de agua en su mano y ya tendrá un hecho del cual infiere lo demás y poder luego comprender poco a poco la existencia de un océano ilimitado, insondable. Ujú. La fe ciega dejar de ser una necesidad para él, pues la habrá sustituido con el conocimiento. Muy lindo, muy lindo. La tragedia de Isis sin velo, que es tan larga, bien grande. Cuando uno toma ese libro en la mano, eso es hacer ejercicio. Pero es un libro bellísimo. Muy, Martín, gracias. Dime. yo creo que también en lo que estábamos hablando de las supersticiones, Ujú, pues son como distorsiones o malentendidos de una verdad espiritual. Quizás hay una verdad espiritual allí profunda, pero la gente lo malinterpreta, desinforma y luego claro, pasa a conocimientos irracionales, como decía también Rodolfo, que es algo que no tiene ni fundamento, ni pies ni cabeza, ni es defendible. claro. Gracias. Es cierto. Y tenemos que ver en nosotros qué supersticiones tenemos, qué dogmas tenemos, ¿verdad? Y si no fuéramos Mahatmas, ¿verdad? Fuéramos bodhisattvas, todos los tenemos, ¿no? Y eso es lo que ella habla de la hipocresía, y etcétera, etcétera. Tenemos que estudiarnos a nosotros mismos. Yo tengo una cantidad que no tenemos por qué hablar de ello. Entonces, seguimos. Aunque hay alguna mano, ok. Aunque fantásticos a veces los conocimientos y tradiciones populares, después de depurados, pueden llevarnos al descubrimiento de importantes secretos de la naturaleza perdidos hace mucho tiempo. De ahí que Blavatsky en la Doctrina Secreta nos dice que ella dedica mucho tiempo al estudio del folclore, de las mitologías antiguas, etcétera, para buscar esto, ¿verdad? Después de depurarlo, de investigarlo, etcétera. La sociedad, por lo tanto, concluye ella, al seguir esa línea de investigación, espera ensanchar el campo de la observación científica y filosófica. Ahí le da la nota, una de las notas claves de la doctrina secreta. Digo, disculpe, de la sociedad teosófica. La sociedad, por lo tanto, al seguir esa línea de investigación, espera ensanchar el campo de la observación científica y filosófica. Por favor, lean esto varias veces, véanlo en su vida personal, cómo lo están trabajando, etcétera, etcétera. Comparten en el chat, en el WhatsApp. Es eso, eso. Bueno, estamos en Kili. Cuando llegamos a Kili, estamos en el momento, y esto me parece que ya lo leímos, pero dice ahí, precisamente porque el descubrimiento, estoy en la página, no sé si tienen el libro en la mano, en la página 560. Precisamente porque el descubrimiento de Kili conduciría al conocimiento de uno de los secretos más ocultos, secreto que jamás se permitirá, wow, esta es una palabra muy fuerte, ¿verdad?
que jamás se permitirá pueda caer en poder de las masas. Es por lo que los ocultistas creen seguro su fracaso al llevar su descubrimiento a su fin lógico. Fíjense bien, y así lo veo yo. Él tuvo una visión de lo que es ese punto neutral. ¿Qué es ese punto neutral? Se puede llamar punto Laya, que se puede llamar el punto en el cual el Fohat cambia de dirección. Por ejemplo, cuando decimos el universo es cíclico, periodos de manifestación, periodos de reposo, en turnos, ¿verdad? Uno tras de otro. Hay un momento en que ni se está manifestando ni está en reposo. Un momentico de cambio. ¿Cuál es la diferencia? Es Fohat, ¿verdad? Sabemos que hay un poder, hay una fuerza de dirección representada simbólicamente por las vásticas. Es una de ellas, una de esas representaciones, ¿verdad? El movimiento de un lado a otro, de acuerdo a lo que gira. Esto es un símbolo, no hay una svástica en el universo, ¿verdad? Pero hay un momento, ese punto del movimiento del universo. Sabemos que el universo es eterno. ¿Por qué? Porque es periódico siempre, se comporta periódicamente. Entonces, ¿cuál es ese punto y dónde está esa energía almacenada que no se desgasta? Recuerden que pareciera que es una máquina de movimiento perpetuo. Pareciera, ¿verdad? Así lo explica la ciencia, este tipo de mecanismo. Y eso es un ideal, porque la energía se disipa. Cuando tienen el espíritu y la materia, hay que dicen que esos son dos polos como en una vara, ¿verdad? ¿Cuál es ese punto central donde el espíritu y la materia están, vamos a decirlo, 50-50? Donde de acuerdo al Fohat, que es todo el movimiento, el aliento del universo es fohático, ¿verdad? Es una buena palabra para describir lo que no sabemos. Recuerden, cuando necesiten en teosofía una buena palabra, describir acciones, movimientos, vibraciones, etcétera, que no conocen, usen Fohat, como hace Blavatsky. Pero, ¿cuál es ese poder? ¿De dónde sale esa fuerza, esa dinámica que lo puede llevar uno al espíritu, a la materia? De la misma manera puede decir que a mí no me gusta decir espíritu y materia, porque después voy a decir energía y materia, ¿verdad? ¿Dónde está en ese momentito, ese centro neutral que habla Achilles, donde la energía y la materia? Estoy diciendo esto ya lo leímos, y espero que hayan leído a los textos que cita Blavatsky con su opinión de la teosofía, ¿verdad? Recuerden que ella no era científica, esto está dictado a ella, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está ese punto entre que la energía y la materia es neutral? Eso se llama Laya, ¿verdad? En teosofía. Ese punto central. A mí me gusta decir espíritu y sustancia, energía, materia, usándolo aristotélicamente. Sustancia es una abstracción de la materia, así lo usó Aristóteles, y ahí me gusta mucho eso. Entonces, ¿dónde está ese punto central y dónde está esa fuerza? Bueno, si somos teólogos, ese poder, esa fuerza está en Dios y está fuera de la naturaleza. Dios tiene el mundo en sus manos y Él lo trabaja. La teosofía dice que eso no es cierto. Ahora, si incluimos a Dios y el universo en otro círculo más elevado, entonces estamos personificando la energía del universo, la fuerza del universo, etcétera, etcétera. Rodolfo, gracias. Gracias. Se puede hacer una analogía quizás con lo que tú estás expresando, Martín. A ver. En el momento en que el agua se convierte en hielo o el hielo se convierte en agua, ese instante, ese punto central donde pasa de un estado a otro, es similar a lo que tú estás hablando.
Ese punto intermedio, eso, ¿verdad? hasta ahí. Ese punto intermedio de un imán, del paso entre una y otra, ¿verdad? Eso es como una analogía, ¿verdad? No es que sea exactamente eso, ¿verdad? Pero es una buena analogía para comenzar nuestras visiones, intuiciones, investigaciones, ¿verdad? Pero hay un punto, ¿verdad? Siempre hay ese punto, ese misterio que hay ahí, ¿verdad? Rodolfo. Es el, es el punto de menor energía donde el espíritu se convierte en materia. Claro. Eh, ¿Y qué es ese centro, punto? sí. ¿Dónde está ese punto? Eso es exacto, etcétera, etcétera. Entonces el punto Laya, digo, es algo que es un misterio para nosotros, ¿verdad? Y hay que trabajarlo. Y eso es nuestra investigación. Ahora bien, me gustaría repasar un poco una piececita de Fohat que siempre vamos y estudiamos Fohat en relación y esto está en relación a Laya. Esto está en la página 131 de la doctrina y me van a permitir, esto es como un repasito sin hacer un repasito. 131, ups es en inglés por wow. Ok. La primera vez que Blavatsky nos presenta la palabra Laya como palabra, no como idea. La idea ya está expresada en muchos sitios antes. Es en la estancia 6.2. En la estancia 6.2. Ya está expresada en el proemio. No la vamos a buscar en todas. Si quieren, yo siempre pregunto si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario antes de comenzar la reunión, o en WhatsApp pueden poner otras ideas donde está expresada la idea de Laya, del centro del punto Laya, y en otras palabras, ¿verdad? Donde no lo dice antes de la página 131. Esa es la tarea, ¿verdad? Bueno, nos dice así, estancia 6, número 2. El veloz y radiante 1 produce los 7 centros Laya. Aquí lo puso con U, pero en la versión, en la página 29, me parece. A ver, ¿alguien se aprendió las palabras estas? No, a 30, me equivoqué por uno. En la página 30 de la doctrina, donde están las 7 estancias de Cian, de cosmogénesis, ahí la puso con A, aquí la puso con U. Interesante, ¿verdad? Por si hay una nota llamada, dice Laya, en sánscrito Laya, del sánscrito Laya, dice Layu. Quizás es una, ¿cómo dicen en español? Declensión. Es un tipo como en griego la palabra puede ser Declinación. declinación, Declinación. gracias. Declension en inglés. Para los que quieren estudiar declinación. Gracias. Quizás sea una declinación, yo no sé mucho de sánscrito o de pali, etcétera, etcétera. Pero bueno, así la dice. El veloz y radiante 1, imagínense esto, el veloz y radiante 1. Por supuesto, ya sabemos en la estancia 5 que el radiante 1 y el veloz es Fohat, ¿verdad? El veloz y radiante 1 produce los 7 centros Laya. Voy a decir Laya, ¿verdad? Contra los cuales nadie prevalecerá hasta el gran día sé con nosotros. Y asienta el universo sobre estos eternos fundamentos rodeando, discúlpeme, a Shantan con los gérmenes elementales. No vamos a estudiar aquí los gérmenes elementales, eso lo vamos a hacer en el próximo capítulo, que va a hablar de los átomos y de los elementos, ¿verdad? Vamos a hacer esas comparaciones y esas analogías. Entonces esta parte B la vamos a dejar para después. Nos dice Blavatsky en su comentario. Los 7 centros Laya, y estos son esta parte, estamos. Recuerden que el veloz y radiante 1 es Fohat, ¿verdad? Es el movimiento, el aliento, el poder, la fuerza, la ley una, todo eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice, los 7 centros Layo son los 7.0
Aquí viene la idea, ¿verdad? Los layers. No está definiendo, pero recuerden que definiciones en Blavatsky son solo piecitas del rompecabezas. Nunca digan layers 1.0, porque eso no es cierto. Eso es solo un pedacito, no es completamente cierto. Es un pedacito del rompecabezas. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden Platón, carta 7, que la vamos a estudiar después del libro sexto de la República. Vamos a estudiar su método de estudio, donde él dice, reúnan las partes, hagan el todo, eso es mental, después usen la intuición y llegan al uno, a la idea fundamental. De la idea nunca yo he escrito, lo que he escrito es las partes y el todo. Qué lindo, ¿verdad? Vamos a estudiar esa sección en Platón. Entonces dice, los 7 centros de Laya, centros Laya, son los 7 puntos ceros, empleando la palabra cero en el mismo sentido que los químicos lo hacen ahora con el 0 Kelvin. Eso ya lo habíamos visto en una de las sesiones anteriores, en donde dice Blavatsky, el punto cero para nosotros es como el que los químicos usan para decir el 0 Kelvin. Y no sé si, Carlos, tú algún día has hablado del punto cero en una de tus conferencias anteriores. Diste bastantes diapositivas. ¿Lo diste? No, del punto cero no. Ok, bueno. Únicamente cuando hablamos del inicio físico de la manifestación en el universo del Big Bang. Ok. Ese sí que es un punto, se puede decir, especial, neutral, claro, a partir del cual se va produciendo todo, pero no en particular. Fíjate que ese es el punto de cambio, ¿verdad? Estábamos en reposo, comienza el Manvantara, ahí hay un punto interesantísimo. Gracias. A veces algún día dime. Y eso es justamente lo que he cuestionado, porque en las teorías clásicas, bueno, las clásicas entre comillas, en las teorías del siglo XX sobre el Big Bang y la expansión del universo, cuando se pregunta, dice, vale, ocurrió hace 13.700 millones de años. Dice, ¿y qué había antes? Y entonces dice, no, antes no había nada. No tiene sentido hacer esa pregunta. El tiempo comienza a contar a partir de allí. Muy cierto. Pero eso es justamente lo que está siendo cuestionado bastante fuertemente, como diciendo, otra vez estamos con una visión antropocéntrica donde lo que nos pasa a nosotros es único, es especial, etcétera, etcétera. Y por eso las ideas de los universos cíclicos. Muy interesante. A veces algún día nos pones una diapositiva de este punto cero de Kelvin. Marlon, por favor. Sí, hermano, era solamente para decirles que en algunas ocasiones en las clases de físico-química definíamos el punto cero como un punto en el cual hay un equilibrio termodinámico. Okay. Solamente eso. Claro, y es ese punto donde, por decirlo así, el calor comienza, aunque hace un frío terrible en ese punto. Un puntito más allá de eso hay un calor terrible. Comienza el calor, ¿verdad? A contarse el calor de esa manera, pero todavía está frío hasta el verano. En fin, ese es un punto muy interesante, investíguenlo, la parte de Kelvin. ¿Por qué Kelvin? Porque es como una analogía de Laya. Es una analogía de Laya. Tenemos que recoger pedacitos, visiones. Emilce y Rodolfo. No, yo una pregunta, porque lo veo como si fuera el complemento. O sea, para que el negativo y el positivo, cuando tienen la misma carga, ahí está el cero, digamos. El complemento de ese punto. Pero a lo mejor estoy equivocada, gracias. No, está lindo. Viste una palabra, usaste una palabra muy bella, el complemento. Hay algo ahí muy importante y trata de buscar más ideas, más palabras para describir esto. Rodolfo. Como siempre. Mira, me parece que este punto cero, tengo la impresión de que tiene que ver con los 7 planos de manifestación y es el punto donde un plano se convierte en otro. Es ese centro
donde el plano cambia. Entonces, eso es lo que más se me parece Claro. a esto que está diciendo la doctrina secreta, ¿no? Entonces lo estamos viendo como punto de transición de algo a algo, ¿verdad? Un punto cero, neutral, algo así. Recuerden que hay muchas visiones que nos dio Blavatsky en la doctrina y está en todos los libros antiguos este momento de cambio, ¿verdad? Esto es importante concentrarse en ello, Dharana, Dhyana y Samadhi. Pero vamos a seguir con esto. Entonces, leo hasta aquí, hasta el punto. A los 7 centros layas, imagínense esto, ¿verdad? Los 7 centros layas. ¿De dónde salieron? Bueno, fueron producidos por Fohat, el veloz y radiante 1. ¿Estamos? Conecten, ¿verdad? Cuando oigan centros layas originales, los 7 centros layas, únanlo con la primera línea. Los 7 centros layas son los 7 puntos ceros, empleando la palabra cero en el mismo sentido que los químicos lo hacen, y ya lo habíamos visto que ya se refirió a Kelvin, a la escala Kelvin. En esoterismo indica un punto en el cual, voy a subrayarlo, disculpen, un punto en el cual comienza a contarse la escala de diferenciación. Comienza el Big Bang de adelante, por decirlo así. Para dar un ejemplo que usó Carlos. Desde estos centros, más allá de los cuales nos permite la filosofía esotérica percibir los vagos contornos, percibir, fíjense bien, percibir, esto está hablándonos a nosotros, percibir los vagos contornos metafísicos de los 7 hijos de vida y luz, que son los 7 logoi de los herméticos y de todos los demás filósofos, comienza la diferenciación de los elementos que entran en la constitución de nuestro sistema solar. Este es el tema de del próximo capítulo, si llegamos a terminar esto. Se han preguntado con frecuencia cuál era la definición exacta de Fohat, definición exacta de Fohat. Y muy importante, ¿cuáles son sus poderes y funciones? Esto es lo que queremos saber. Recuerden, cuando a alguien le dicen, ¿qué es esto? Bueno, esto es esto, esto y esto. ¿Cuáles son sus poderes, funciones y todo lo que nos explicó en una diapositiva, Carlos? Relaciones, correlaciones, ilustraciones, etcétera, etcétera, de lo que estamos estudiando. Recuerden, piecitas del rompecabezas. ¿Estamos? Entonces la gente quiere una definición exacta y quiere saber sus poderes, sus funciones, sus correlaciones, y de ahí cómo emergen estas autoorganizaciones. Muy importante, esto está ahí, ¿verdad? Esto está ejerciendo. Entonces nos dice, pues parece ejercer las de un Dios personal, tal como se comprende en las religiones populares. Voy a seguir leyendo para tener toda la idea. La contestación acaba de darse en el comienzo de la estancia 5 y no la vamos a estudiar, ¿verdad? La estancia 5 ya la hemos visto y etcétera, etcétera. Hemos visto esta parte, ¿verdad? La estancia 5. Como se dice muy bien en las conferencias por Subha Rao en el Bhagavad Gita, sobre el Bhagavad Gita, todo el cosmos debe necesariamente existir en la fuente una de energía. En la fuente una de energía, del cual emana esta luz o Fohat. Aquí entonces nos da otra visioncita de Fohat como la luz. Sea que contemos los principios en el cosmos y en el hombre como 7 o solo como 4, las fuerzas de y en la naturaleza física son 7. 7 es muy importante. Y afirma la misma autoridad que Prajna. ¿Qué es Prajna? Es la capacidad de percepción. Existe en 7 diferentes aspectos correspondientes a otras tantas condiciones de la materia, y eso es lo que nos estaba diciendo Rodolfo.
Bien, no tengo este artículo a la mano, creo que lo he visto. Si lo tiene alguien a la mano en español, lo pueden poner en WhatsApp, por favor, en español. Porque precisamente así como un ser humano, recuerden, observen la analogía, así como esto es analogía, ¿verdad? Así como un ser humano está compuesto de 7 principios, la materia diferenciada en el sistema solar existe en 7 condiciones diferentes. Lo mismo sucede con Fohat. Él es 1 y 7. Aquí nos da otro pedacito del rompecabezas. ¿Lo ven? Estamos uniendo pedacitos del rompecabezas. Y en el plano cósmico se halla tras todas las manifestaciones, tal como la luz, el calor, el sonido, la adhesión, haciendo el espíritu de la electricidad, que es la vida del universo. La vida. Esto es una palabra muy linda. La vida del universo la usó como idea del espíritu de la electricidad. En otras palabras, las ondas electromagnéticas, los mundos electromagnéticos. Tenemos ya que unir esta belleza de ciencia moderna que tenemos. Ahora como abstracción. Esto es teosofía ya. Como abstracción la llamamos la vida una. No se pierdan. Como realidad objetiva y evidente, hablamos de una escala septenaria. Entonces, es una como abstracción, septenaria como manifestación. ¿Lo ven? El universo es eterno y es periódico. En otras palabras, decirlo más fácilmente, es eternamente periódico. ¿Lo ven? Eso es lo que es el universo, eternamente periódico. Es muy difícil porque cuando hablen de algo tienen que explicar, están hablando en su abstracción, en su aspecto eterno, naturaleza eterna, o están explicándolo en un aspecto de manifestación o de reposo. En su aspecto de reposo, toma, nos dice Blavatsky, el adjetivo de lo eterno, eternidad. Absolutidad, absolutividad. ¿Lo ven? Entonces, el universo en la estancia 1 está en su estado de absolutidad, no de lo absoluto como está en la traducción de Kier. No se les olvide esto. En su aspecto de reposo, como nos decía Carlos, está en un mundo que es absoluto, que está en esa abstracción. Y se pueden decir que es lo mismo, por decirlo así. Oscuridad en oscuridad no se ve, no se ve el círculo blanco en el fondo oscuro. No se ve. Recuerden, el círculo blanco tiene las mismas dimensiones y situación del fondo oscuro. No hay un círculo ahí en el universo. No es un globo, es infinito, eterno, periódico, etcétera, etcétera. Entonces, como abstracción lo llamamos la vida una, la ley una, todo lo que sea uno. Como realidad objetiva y evidente, hablamos de una escala septenaria de manifestación que comienza en el peldaño superior con la causalidad, una incognoscible, la primera proposición fundamental. Y termina, qué lindo está esto, termina como mente y vida omnipresente, inmanente en cada átomo de materia. Esto está lindo expresado también y de otra manera, otra pieza del rompecabezas en el artículo que leímos de la monada mineral, etcétera, etcétera. Hay mucho sobre esto. Así, mientras la ciencia habla de su evolución a través de la materia grosera, fuerzas ciegas y movimiento insensible, fíjense, estos son 3 cosas que hay que tener cuidado con ellas, de cómo nosotros describimos. Tenemos, en otras palabras, la podemos describir como una materia grosera, la podemos describir como fuerza, la podemos describir como movimiento, mientras que en teosofía son fuerzas inteligentes, que a veces parecen caóticas, lo que llamamos Fohat, que parece como un dios, ¿verdad?
ese aliento. La materia no es grosera, no es inorgánica, por decirlo así, aunque no quería decir inorgánica, sin vida. La materia está vibrando, tiene energía, tiene esa aura, tiene esa vibración, tiene esa fuerza, tiene propósito, etcétera, etcétera. Tiene su movimiento, aunque no lo vemos, no lo percibimos. Para terminar, los ocultistas indican la ley inteligente y la vida sensible y añaden que Fohat, esto es muy importante, que Fohat es el espíritu guía de todo ello. Fohat, nuevamente nuestro amigo, es el espíritu. Esta no es una definición, esto es simplemente una otra piececita del misterio que es Fohat. Y añade que Fohat es el espíritu guía de todo esto. Sin embargo, para terminar, lo que estamos repasando, el de Fohat, sin embargo, no es de modo alguno un Dios personal, sino la emanación, esta es otra pieza, la emanación de aquellos otros poderes que existen tras él, que llamamos los mensajeros de su Dios, Elohim, etcétera, etcétera. Nosotros llamamos los 7 primordiales, ¿verdad? Lo llamamos el mensajero de los hijos primordiales, de la vida y de la luz. Tengo una diapositiva, a ver dónde la tengo, aquí, donde describe algo de esto. No está completo, yo lo hice esta mañana, después de tomarme el café. Por eso le puse la versión, porque quizás está bien mal. Esta es mi primera visioncita. Tenemos el mundo manifestado. Primer logos, segundo logos, tercer logos. Vieron en mi visioncita, los tengo más amarillitos hasta más oscuritos. Entonces el primer logo, segundo y tercer logo, no vamos a hablar de ellos, pero el tercer logo está descrita en la estancia quinta, ¿verdad? Como jerarquía septenaria, los 7 primeros, los 7 que son la vida y la luz, ¿verdad? Ellos guían esto, guía a Fohat y Fohat guía la ley inteligente y la vida sensible. Nos dice, y aquí tengo que escribir, que en el cosmos existe una fuente de energía de donde emana Fohat. Esta es otra visión, ¿lo ven? De Fohat en el proemio de la doctrina secreta, y pueden usar esta para esta diapositiva para poner más piecitas al vocabulario de lo que es Fohat. Es un buen comienzo, aunque no está perfecto, ¿verdad? Nunca va a estar perfecto. Sin embargo, ¿cómo nos dice el proemio? Esta jerarquía septenaria, primordial, los 7 primeros, contemplando las ideas que aquí no están, ¿verdad? Esta es la nube del cosmos, ¿verdad? El cloud. No es Google, es la nube del cosmos. La jerarquía septenaria, que es vida y luz, contemplando las ideas que existen en el cosmos, ideas eternas que cíclicamente se manifiestan a través de Fohat. Fohat aparece como ley inteligente, como vida sensible, manifestando el universo en una manera septenaria, 7 planos, etcétera, etcétera. Hay una descripción muy bella al final de la primera proposición fundamental de la doctrina secreta. Bien, esto es una idea. Recuerden que comenzamos leyendo esto, diciendo que Fohat, y esto es donde yo quería ir, produce los 7 centros Laya. Entonces aquí hay que agregar en esta diapositiva que no solamente guía la ley inteligente, la vida sensible, pero produce los 7 centros alrededor del cual el universo se manifiesta. Los planetas se manifiestan, los sistemas solares se manifiestan. Y podemos expandir ahora con lo que sabemos. Galaxias se manifiestan. Quizás, ¿verdad? No sabemos, como nos dijo y nos recordó Carlos. Esto no es un dogma. Estos son ideas para trabajarlas con nuestra intuición. Y así nos dice Blavatsky. Son fragmentos
es muy fragmentaria. Por eso el que lo explica esto de una manera, esto es así, no sabe teosofía, porque no sabe nada de teosofía. Esos son pedacitos de un rompecabezas, ideas para trabajar. Preguntas, comentarios, por favor. Y pasamos a Kili. Carlos primero y Rodolfo. Bueno, hay dos cositas. La primera, respecto del universo eterno que se manifiesta periódicamente, de manera que se manifiesta en periodicidad eterna. Cuesta bastante imaginarlo, pero porque tenemos tendencia a imaginarlo como algo lineal. Cierto. Tiene principio, fin, dice, bueno, pero esto, ¿de dónde viene? ¿Hacia dónde va? Pero en ingeniería, especialmente en ingeniería eléctrica, es muy común representar, especialmente para corriente alterna y todo, diagramas rotativos, diagramas rotatorios, donde en lugar de tener algo que se desplaza así en el eje infinito del tiempo, el tiempo realmente es algo cíclico. Y entonces es mucho más fácil de ver, porque dices, lo que hay es un movimiento continuo, pero cíclico. Continuo, pero cíclico, que va de una parte a otra. Entonces ahí puedes comenzar a poner piezas como el tema de la producción, de la manifestación del universo, todo esto, la retracción, etcétera. Bueno, pero es una idea, es decir, pero fijaos que es un movimiento rotativo. Pero ¿qué es lo que hay en el universo físico? Porque todo gira, ¿verdad? Todos los planetas, el Sol, la galaxia, las galaxias, las distintas galaxias alrededor que se desplazan también y giran, y bueno, y una gran pregunta, e inclusive el electrón, en los átomos hay spin, que no es exactamente una rotación, pero es como si fuera. Pero también la gran pregunta que dice, ¿y el universo entero gira? No sabemos. No sabemos. Tenemos que salirnos para verlo. Claro. A lo mejor no tiene sentido hacer esa pregunta, pero bueno. No, tiene un buen sentido, ¿verdad? El movimiento, el aliento de la gran serpiente, ¿verdad? Exactamente, el aliento. Cuando dice Blavatsky, ¿no? Dice, y que no estaba, habla de la estancia 1, ¿no? Y dice, no había, bueno, cita una cantidad de cosas. Y luego dice, solo persistía el aliento, el gran aliento. Pero es que la vida es movimiento. Exactamente. Por lo tanto, tiene que moverse. Luego, otra cosita que creo que os va a resultar muy interesante. Hay una tendencia actual o algunas líneas de pensamiento dentro de la física, no es tan actual, realmente llevan desde mediados del siglo XX, en pensar que generalmente estamos pensando en materia, en la dualidad materia y energía, ¿verdad? Y decimos, dentro de los términos físicos, decimos materia y energía son dos aspectos de lo mismo, realmente son lo mismo. La materia es como energía condensada y son convertibles perfectamente uno al otro. Pero sin embargo, cuando hablamos de Purusha y Prakriti o espíritu y materia, estos no son convertibles. Son dos aspectos distintos, son como las dos caras de la moneda de la manifestación. Claro. Entonces, ¿qué hay? A mí me gusta imaginarlos como una trama, ¿no? Como dice Blavatsky, que no hay espíritu sin materia, ni materia sin espíritu, como una trama. Por un lado tienes materia, por otro lado espíritu, y entonces cada punto, cada átomo, ser, etcétera, está imbuido de las dos cosas. ¿Y qué hay en la física que pueda corresponderse un poco con esta idea? Pues actualmente está surgiendo, lo que os decía, no es tan actual, pero sí va surgiendo cada vez con más fuerza, la idea de que en el universo lo más importante, más que la materia y la energía que hay, porque además fluctúan,
Se pueden convertir, como dicen la teoría de los campos cuánticos, que hay fluctuaciones cuánticas en el vacío y aparecen espontáneamente y desaparecen materia. Pero, ¿qué es lo que hay que pueda convertirse o que pueda asimilarse un poco a esto? La información. Mm. Y vosotros diréis, ya está el informático. Quiere Yendo vender, pa' casa. quiere vender lo que sabe. No, pero resulta que, mira, un físico, John Wheeler, decía eso, que más importante que la materia y que la energía del universo es la información. Y pensad esto, si el universo actual es el resultado de un universo anterior y la materia como tal no existía, existiría probablemente Mula Prakriti, que es la raíz de la materia, pero no existía. Dice, ¿cómo puede ser el resultado? ¿Dónde está eso? La información. Ujú. La información del universo anterior Claro. es lo que produce el universo actual. Stephen Hawking, por ejemplo, llegó a la y ganó un premio. Creo que su premio Nobel se basaba precisamente en su estudio sobre esto, en que él decía lo siguiente: en un agujero negro sabemos que viene materia o energía, o sea, luz o materia o sustancia, materia, y si llega a atravesar el horizonte de sucesos, la frontera del ya no hay vuelta atrás del agujero negro, eso desaparece y se va al agujero negro. Pero Stephen Hawking se preguntaba, ¿y qué pasa con la información? Ujú. No debería desaparecer en el Ujú. universo. Ujú. Entonces, esa información tiene que estar decía él, y en esto colaboró, trabajó con él el hombre el de la teoría del universo cíclico, eh, no me sale el nombre ahora, pero ya saldrá. Entonces, decía, ¿dónde está? Tiene que estar en la cáscara, tiene que estar en la superficie. Y hay un montón de desarrollos bajo la idea de que la información es tan importante como la materia y la energía. Y entonces ahí sí tendríamos, información es lo más asimilable al espíritu y materia o energía es lo más asimilable a la materia desde el punto de vista teosófico. Gracias, muy, muy lindo. Si lo De puedes vista dejar hasta ahí. Sí, dime. Desde el Adela. punto de vista de la similitud, la ley de similitud, un universo actual es, según lo fue el universo anterior, como la encarnación de un ser humano, que es según la encarnación anterior. Cierto. Aquí entra un elemento que es el Ujú. akasha. Exactamente. ¿Y dónde está la información de la vida pasada? Nos dice Blavatsky, los maestros están esperando a la mónada que salga de su estado del Devachan. Karma y Skanda los están esperando. Es como un army, una Sí, armada, un ¿verdad? ejército, Esperando. un Eso es una ejército de visión, almas, ¿verdad? dice ella. Eso es simbólico, es una visión. Pues muy interesante hacer esa asociación. Adela, gracias. Se me inundó la mente de ideas cuando dijiste eso. Bueno, gracias. Vamos a seguir. Rodolfo, ¿él te había levantado la mano? No. Vamos a seguir. Vamos a volver un segundito a esto. Yo les recomiendo para aquellos que son principiantes en este estudio, y principiantes digo que tengan menos de 20 años estudiando esto, que lean esta página y así como hice yo, subrayen y hagan un circulito a los conceptos que no conocen, a las piecitas que forman la idea de ese concepto que no conozcan y la estudien. Y dedíquenle el más tiempo posible a estudiar. Estudiar es muy mental, pero la capacidad mental de uno, de acuerdo a la posibilidad, lo va a llevar a la iluminación
que eso se llama Manas Taihasi. Es uno de los talentos y poderes y cosas que tenemos en nosotros, una posibilidad. Eso está en nosotros, pero tenemos, como dice Blavatsky en La Voz del Silencio, comprender lo que es concentración. Recojan esta idea y sobre todo estudienla, enlácenla, construyan lo más que puedan la idea que están estudiando, ¿verdad? Entonces les recomiendo, subrayen, hagan un circulito en las palabras que no conozcan, buscan en el glosario que no hicimos hoy, cada una de estas palabras, foja, 7 hijos, etcétera, laya, etcétera, etcétera, prajna, expanden, hay mucho sobre prajna, busquen a esto, etcétera, etcétera. Y sobre todo, cuando tengan un chispazo, una visioncita, una intuición sobre esto, escríbenla para que no se les olvide. Si no, va a suceder como un sueño. Llega y va. Bueno, ¿alguien tiene algo más sobre esto? Y pasamos. Esto no es fácil. Discúlpeme. La idea de Fohat. Entonces, cuando digan Fohat recuerden, es 1 y 7. Es una abstracción y es una manifestación. Todo tiene que estar en el alma al mismo tiempo. ¿Bien? Bien. Espero que esto haya servido para comprender lo que vamos a ir. Lo que descubrió, estamos en la página, déjame ver, 560. Tengo escrito aquí en un papelito. Ok, aquí estamos, página 560 en el capítulo. Entonces, ¿qué es lo que descubrió Kili? Y nos dice aquí un conocimiento de uno de los secretos más ocultos que no se podrá permitir darle a la masa. Fíjense la diferencia entre Kili y lo que ocurrió con la fórmula de Einstein, ¿verdad? Cuando Kili descubrió o habló que hay un punto neutral que se puede trabajar por el ser humano, donde cambia la dirección materia-energía, un punto central, ¿verdad? Los maestros dijeron, hasta ahí llegaste. Esto no se puede dar. Y nadie que leyó aquí le dijo que esto es cierto. Nadie. Fíjense lo que pasó con Einstein. Cuando él dijo la energía y la materia son equivalentes cuando la materia se lleva a la velocidad al cuadrado de la luz, todo el mundo dijo, wow, esto es muy cierto. ¿Ven la diferencia? Y a uno se le ocurrió, bueno, pues vamos a hacer la bomba atómica, ¿verdad? Si llegamos a tener un gramo de un material y lo explotamos, el detonador es lo más importante, ¿verdad? Cómo llevarlo a ese estado. Podemos tener una bomba atómica. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entre un Moisés que en sus iniciaciones sabía hacer el maná y míticamente también tenemos a un Jesús multiplicando los pescados, los panes, el vino, no me acuerdo bien del capítulo, y de Krishna haciendo esto, del Buda haciendo lo otro, entendiendo ese punto central, ¿verdad? Y trabajarlo alquímicamente, que son procesos que no conocemos, ¿verdad? Eso hay un mundo, y todo el mundo dijo, Kili, ni sabes explicarlo, eso no es ciencia, eso no existe, eso no puede pasar. Y eso es muy importante. Pareciera el mito de Casandra, que Apolo le dijo, vas a decir la verdad, pero nadie te va a creer. ¿Se acuerdan del mito de Casandra? Si no lo busquen. Y esa fue la tragedia, se destruyó Troya y nació Roma. Entonces, bueno, pues eso fue un desastre. Lo que pasó con Casandra, Apolo, Troya y Roma. Entonces, esta es la gran diferencia que les quiero mostrar en esto. No vamos a leer todo lo que dice Kili, que lo escribió la señora Clara, pero vamos a ver los puntitos que Blavatsky habla sobre ello, que son muy pocos, ¿verdad? Dicen los ocultistas, ¿están dispuestos a admitir todo esto? Recuerden, léanlo. Cuando lean, hagan lo que digan, lo que hace Blavatsky. Subrayan, aquí lo tenemos en itálico, ¿verdad? Subrayan lo que le parezca vocabulario teosófico y una idea de ese laya, de ese centro del laya,
Recuerden, conocer el centro Laya es mover el universo. Es algo extraordinario. Puede ser el tulku de los tibetanos. Es tener el misterio que hace de un ser humano un Dios, como nos dice Blavatsky en la voz del silencio. Aquí están los misterios más grandes, ¿verdad? Los ocultistas están dispuestos a admitir todo esto con la elocuente escritora Clara, ¿verdad? Que yo ahí tengo libros. No sé si esos libros están en español, pero hay mucho en español en el internet. La vibración molecular es sin duda el legítimo campo de investigación de Keely. Esta vibración molecular ya está bien estudiada, ¿verdad? Hay campos vibratorios, tenemos partículas vibrando, tenemos todo eso, produce movimientos electromagnéticos, radiación, y tenemos un mundo fabuloso, ¿verdad? Ya hemos estudiado cómo un neutrón decae en unos minutos en un protón y de ahí sale un electrón. ¿De dónde vino el electrón? No se sabe, pero el principio de conservación producen un antielectrón y se anulan y tenemos el protón con varias energías y rayos. Eso es un mundo fabuloso, invisible hasta entonces, que lo podemos estudiar, ¿verdad? El mundo no, entonces dice, el legítimo campo de investigaciones de Keely. Recuerden lo que él llamó vibración molecular, se puede expandir a campos, ¿verdad? Vibratorios. Y tenemos mucho en la ciencia, ¿verdad? Con los campos, las ondas, etc. Y los descubrimientos hechos por él resultarán maravillosos, aunque en sus manos solamente, en sus visiones solamente, y por su medio solamente. Él, el único, que no le quitaron sus visioncitas y su manera de hacerlo. El mundo no obtendrá más que aquello que se le pueda confiar sin peligro. Esto es como un axioma. El mundo no obtendrá más que aquello que se le pueda confiar sin peligro. Fíjense que le confiaron, si seguimos esta idea teosófica, para muchos nada de esto es cierto, para muchos Blavatsky y sus maestros no es cierto, etcétera, etcétera, y muchos se salieron de la sociedad desde el principio de la fundación de la sociedad, cuando Blavatsky comenzó a hablar de sus maestros. O sea, sin embargo, esto es lo que estamos estudiando, teosofía, y parte de la historia de ella, de la teosofía, de la sociedad teosófica. Interesante es que dicen que el mundo no obtendrá más que aquello que se le pueda confiar sin peligro. Fíjense que le confiaron el secreto atómico, ¿verdad? De que la materia se puede transformar en energía. Y eso puede producir un poder destructivo y constructivo, ¿verdad? Se trabajan con el cáncer, se trabaja con radiación, ¿verdad? Eso. Aquí cerca de mí hay la Universidad UCLA tenía o tiene su centro nuclear, ¿verdad? Por todos sus estudios que hacen. Es algo extraordinario. Déjame terminar este momentito, Emilce. El mundo no obtendrá más aquello que se le pueda confiar sin peligro. Esto no se lo confiaron, lo de la energía materia sí le confiaron. Gracias, Emilce. Dale, por favorcito, sí, toma la palabra. En realidad, esto me hizo pensar que debería estar muy atenta para el inicio de mi pensamiento, porque en el inicio de mi pensamiento debe estar un punto laica, digamos. Uh-huh. Entonces, porque también hacia dónde los dirijo, porque esto acá, eso de que el mundo no tendrá más que aquello que se le pueda confiar, también me lo digo a mí, porque si yo no soy sincera, no estoy trabajando, por eso a veces no se dan las cosas en la vida. ¿A dónde dirijo yo eso? ¿O de dónde lo capto? Porque esa vibración, ¿de dónde capté yo ese pensamiento para que mi mente lo quiera reconocer o lo quiera tomar? Nada más, gracias. No, muy lindo, y eso es muy bien, muy bueno que lo llevas a la vida personal. Eso es así, como es arriba, es abajo. ¿En qué momento cambia la dirección de nuestros pensamientos?
Fíjense que nos dicen que tenemos que estar en un estado alerta sin pensamiento. Mata tu mente, dice la voz del silencio. Pero estar alerta. ¿Por qué? Porque si no estamos alerta, en esa pasividad entran cosas que quizás uno no quiere, que están alrededor de uno, ¿verdad? O de esa sopa dentro de nuestra personalidad, ¿verdad? Que sale algo de adentro, ¿verdad? Entonces es muy importante ver ese punto, ¿verdad? Comenzarlo a trabajar y sobre todo observarlo como bien hiciste y dijiste. Por favor, esto es muy importante. Esto es una tangente importante de verlo en todos nosotros. Y entonces reconocer dónde está ese punto en nuestra escala de qué, de camamanas a camas, como lo decía el hermano Rodolfo, ¿verdad? Hay puntos entre uno y el otro en esa escalera de la tierra al cielo, hay puntitos de cambio. Como dice Platón, llega un momento que mirando hacia abajo se despierta uno y el ser humano mira hacia arriba. Esos son los estados mentales, los ojos de Manas, ¿verdad? Es muy interesante, ¿verdad? Esa analogía, esa analogía. Y entonces poder dirigir por la fuerza de voluntad el poder contemplativo de uno, poder concentrativo de uno, si eso se puede decir de esa manera, de poder concentrarse, dar en una idea fundamental, observarla, contemplarla y nutrirse en esas visiones, intuiciones búdicas. Muy lindo lo que uno puede expandir con lo que dijiste. Entonces sigue diciendo Blavatsky, la verdad de esta aseveración no ha sido quizás vislumbrada ni aún por el mismo descubridor. No sabía que había tenido visiones de algo muy diferente, ni las sabía describir, y al final hizo unos errores y horrores extraordinarios, puesto que él escribe que tiene la seguridad absoluta de que cumplirá todo lo que ha ofrecido, y ahí viene la parte del fraude que nos hablaba Carlos, y que lo comunicará entonces al mundo, pero ya verá claro y sin que pase mucho tiempo. Ya verá claro y sin que pase mucho tiempo. Lo que dice al respecto de su obra es una prueba de ello, no lo vamos a leer, ¿verdad? Es interesante ver lo que dice Blavatsky en esto. Una palabra que me llamó mucho la atención es sin necesidad de alambres. Eso es sin alambre. Y eso es lo que usamos ahora, Bluetooth. No sé si en español le dicen Bluetooth. Dime. Lo de Bluetooth viene por un logo, los dientes de un logo. Muchas gracias por la aclaración teosófica. Pero ya él veía, ¿verdad? Ya él veía que los alambres no tratar... Dime. No, lo que pasa es que él decía que en lugar de utilizar un tubo para transmitir vapor, para transmitir la presión, utilizaba un alambre. Sí, yo sé, pero al final hablaba de ese punto neutral donde no necesita nada. Es un desastre lo que hizo. No te quiero hacer, porque vas a tener, no vas a dormir esta noche. Entonces, aquí lo de entre comillas no la vamos a leer. Vamos a leer lo que dice Blavatsky y continúa. Los pasajes subrayados, recuerden que lo que está en itálico es lo subrayado. Por nosotros son los que se relacionan de un modo directo con el lado oculto de la fuerza vibratoria, que llama Achilles la vibración simpática. Recuerden que esta fuerza simpática, esa parte simpática de atracción la usa mucho la doctrina secreta, la doctrina secreta. Es un aspecto de Fohat, ¿verdad? El magnetismo, por decirlo así, ¿verdad? La parte simpática. El alambre ya es un paso hacia abajo, material, ¿verdad? O desde el plano puramente etérico al terrestre. Ahora estamos en el Wi-Fi, en el Bluetooth, ¿verdad? Ya se hablaba de ello. Blavatsky ya decía que esto va a ocurrir de una manera tácita, así lo veo yo, ¿verdad? Que cuando habla de alambre ya estamos muy abajo, pero en un futuro va a haber
esto es en un plano más etérico. Recuerden que la palabra etérica es la palabra que se usa por todo el mundo para hablar lo que es más allá de los 4 elementos o planos físicos, etc. El descubridor ha hecho maravillas, la palabra milagro no es bastante expresiva, cuando actuaba solo por medio de la fuerza interetérica, estas son palabras de él, y que son, ahora esto es muy interesante, las visiones que él tuvo y lo que él quería trabajar, era en el 5º y 6º principio de Akasha. Aquí nos da una piececita de cómo trabajan los maestros Blavatsky sobre los 7 principios de Akasha. Si podemos traducir lo que él dice en los Akasha, ya tenemos el 5º y el 6º de una manera análoga. Habiendo comenzado con un generador de 6 piezas de largo, ha venido a parar a uno del tamaño de los relojes antiguos de plata, etcétera, etcétera. Y esto es por sí solo un milagro para un genio mecánico, no para un genio espiritual, no lo consideraba alguien como espiritual. Como muy bien nos dijo su defensora y patrona, a la señora Blomfeldmoor, las 2 formas de fuerza con que ha estado efectuando sus experimentos y los fenómenos que ha resultado son la antítesis misma la una de la otra. Así, cuando estudien alquímica van a ver que hablan de estas 2 fuerzas, cuando estudien teosofía, ocultismo, estas 2 fuerzas, cuando vean el universo, Fohat, estas 2 fuerzas, ¿verdad? Que están siempre actuando una sobre la otra, centrípeta, centrífuga. Ya hemos hablado que en la clave de la teosofía, Blavatsky describió las operaciones mentales y búdicas como fuerzas centrípetas y centrífugas, ¿se acuerdan? Eso es algo extraordinario, eso está en la naturaleza y eso hay que trabajarlo. Este es el mundo del misterio invisible del tercer objeto de la sociedad teosófica. Una era engendrada por él mismo y funcionaba a través de él. Ninguno otro hubiera podido repetir lo que él hacía. Ahora está dirigiendo a lo que le hicieron esto es tan interesante, este capítulo de la sociedad teosófica, de los maestros, lo que le hicieron los maestros o la fraternidad que ellos pertenecían al Kili. Ninguno otro hubiera repetido lo que él hacía, hubiera producido los mismos resultados. Lo que funcionaba era verdaderamente el éter de Kili. Qué interesante, ¿verdad? Mientras que el éter de Smith o de Brown no habían dado ningún resultado alguno. Porque la dificultad de Kili hasta el día ha consistido en hacer una máquina que desarrolle y regule la fuerza sin la intervención de ningún poder de la voluntad o influencia personal del operador, sea consciente o inconsciente, y esto no se podía permitir. Aquí tienen otra visioncita de lo que pararon. Esto ha fracasado cuando se ha tratado de que otros hagan la aplicación, pues nadie sino él ha podido operar con sus máquinas. Ocultamente considerado que esto fue un éxito mucho mayor que el que él esperaba de su alambre, más los resultados obtenidos procedentes de los planos 5º y 6º de la fuerza etérica o astral, no se permitirá jamás que sirvan para propósitos de comercio o tráfico. Esto es lo que a las fraternidades, los maestros hicieron. La siguiente declaración de una persona que conoce íntimamente a Kili prueba que el organismo de este se hallaba directamente conectado con la producción de sus maravillosos resultados. Eso no lo vamos a leer, y esto me pareció extraordinariamente. Cuando esta persona estaba hablando de cómo Kili hablaba de los diferentes
planos de manifestación y de vibración. Me llamó mucho la atención que usa las palabras moleculares, intermoleculares, atómicas, interatómicas, etéricas, interetéricas. No tiene palabras para definir. En teosofía no hay palabras para hablar de esto. Cuando habla Blavatsky de los planos y subplanos, no les da nombres, sino dice el tercero, el cuarto, el quinto, el primero, etc. Aquí él trató, ¿verdad?, de darle unas vibraciones por segundo. Esto hay que compararlo y no va a dar ningún resultado con el espectro de nuestras frecuencias electromagnéticas visibles. Por un lado, infrarrojas y etcétera, etcétera. Esto no va a dar, pero hay una idea preliminar, ¿verdad? Que hay campos de vibraciones donde esto trabaja. Mejor dicho, donde la naturaleza trabaja. Es muy bello, ¿verdad?, estudiar la física y la óptica sobre todo. De ahí que hoy en día lo que no se puede ver con los ojos físicos, ¿verdad?, que son los telescopios de lentes físicos, solo podemos ver la luz física. Pero si queremos ver más allá, ni siquiera en el planeta podemos ver lo que nos revela el infrarrojo y la ultravioleta y los rayos X, etc. Para eso tenemos satélites dándoles vuelta más allá de nuestra atmósfera, porque la atmósfera repela todo eso. Así, y por eso estamos vivos, si no, nos estuviéramos fritos por dentro y por fuera, ¿verdad? ¿Se acuerdan que así las microondas trabajan de esa manera, verdad? Pero el planeta Tierra tiene su atmósfera que no permite que esto nos queme la piel ni los órganos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, nos dice Blavatsky, esto prueba nuestro acerto. No hay vibraciones que puedan ser contadas, ni siquiera estimadas aproximadamente, más allá del reino cuarto del hijo de Fohat. Esto es un estudio que hay que hacer, ¿verdad? Es parte de nuestro tercer finalidad de la sociedad teosófica. Hay que recolectar todo eso y trabajar como un ocultista o un alquimista en esto, ¿verdad?, para usar una frase oculta. O sea, ese movimiento que corresponde a la formación de la materia radiante del señor Crookes, llamada con ligereza hace algunos años el cuarto estado de la materia en nuestro plano físico, que hay 7 estados en el plano físico. Eso está en la doctrina secreta, etc. Entonces, si se pregunta por qué no le fue permitido al señor Keely pasar de cierto límite, la contestación es fácil. Ello fue porque lo que ha descubierto de un modo inconsciente es la terrible fuerza sideral conocida por los atlantes y por ellos más llamada, de esto hay más, de eso hay mucho más en el tomo segundo de la doctrina, ¿verdad? Pueden ver ella inclusive tiene 2 nombres de 2 atlantes astrónomos, es algo fabuloso. Para mí eso es una buena mitología teosófica atlante, que es parte de nuestra historia, a la cual designan los rishis arios con su Astravidya. Pueden buscar eso en los Puranas, etcétera, etcétera, por un nombre que no debemos dar a conocer. Bulwer Lytton la describió como el Bril en la raza futura. El que quiere puede leer esta novela. Recuerden que es una novela donde él describe, igual que Zanoni. Le recomiendo más Zanoni que Bril. Zanoni es algo que todo teósofo tiene que estudiar. Entonces seguimos adelante. Aquí habla del Vishnu Purana, ella dijo que no tiene que hablar, pero le encanta hablar de esto y explica dónde lo sacó. No lo vamos a leer, ¿verdad? Esta fuerza satánica. Lo que quiero es terminar con lo de Keely para seguir adelante. Mientras tanto, la fuerza que ha descubierto funcionará por medio de alambres
y esto, si tiene éxito, será suficiente para que la generación actual haga de él el inventor más grande de la época, y terminó muy mal el pobre. Lo que dice el señor Keely del sonido y del color es también exacto del punto de vista oculto. En otras palabras, aquellos, voy a terminar la línea, oírle hablar como si fuera un hijo de los dioses reveladores y como si hubiese mirado con toda su vida en las profundidades del Padre Madre Éter. Entonces, fíjense, cuando leen los escritos de la señora Clara sobre Keely y lo que escribió Keely, ahí pueden sacar pedacitos si tenemos esta intuición de ver lo que es de lo que no es, aspectos ocultos de esa ciencia oculta, dónde buscar cosas para estudiar. Esto es muy interesante, ¿verdad? Y aquí hay ciertas cosas que él dice, y espero que lean todo esto, al que le guste la teosofía y el ocultismo, porque dice cosas que Blavatsky, esta es también la división que hacen los ocultistas bajo otros nombres. Fíjense que nos da muchas ideas de dónde ir en lo que Keely dijo. Para estudiar más el aspecto oculto del sonido, del calor, del movimiento, de las vibraciones. Para terminar, dice lo siguiente: es de notar que salvo pequeñas diferencias, ningún adepto ni ningún alquimista hubiera podido explicar mejor estas teorías. El vocabulario que usó de la época fue extraordinario, ¿verdad? A la luz de la ciencia moderna, por más que esta última pueda protestar contra tan nuevas opiniones. Nadie lo creyó. Esto en todos sus principios fundamentales, ya que no son sus detalles, ocultismo puro y simple. Y además es también filosofía natural moderna. Lo que yo veo en Keely y lo poquito que he trabajado en sus ideas me ha dado más vocabulario y cómo dividir el mundo físico-metafísico. Me ha dado buenas ideas. Lo que no tengo es un laboratorio y la señora Clara que me ayude a invertir millones en esto. Entonces, para terminar, ¿qué es esta nueva fuerza? ¿Y cómo quiera que la ciencia guste llamarla, cuyos efectos son innegables? Según lo han admitido naturalistas y físicos que han visitado el laboratorio del señor Keely y han presenciado sus tremendos efectos, es también una forma del movimiento en el vacío, que llamamos vacío, ¿verdad? Entre dos planetas, en el cosmos, etc. Puesto que no hay materia que lo engendre, sino el sonido, otra forma de movimiento, sin duda una sensación causada por vibraciones a semejanza del color. Vemos cómo trabajan los científicos modernos, por ejemplo, estudiando la radioelectrónica del universo y transformando a través de computadoras sus frecuencias en colores. Ven un espectro extraordinario. ¿Se acuerdan cuando mostré a Saturno físicamente y en 3 Hz, como lo encontré en el internet? Es algo extraordinario. Ver el mundo en un rayo X, en una frecuencia de los rayos X, como nos hacen los nuevos telescopios, y traducido en colores, y esas vibraciones son muy poderosas. No es sonido mecánico, porque esa es la expresión física, ¿verdad? Y necesita moléculas en esta atmósfera, pero es un sonido
electromagnéticos transformados por computadoras en colores, en sonidos, etc. Cuando busquen en el internet, por ejemplo, las pulsaciones de esas estrellas quasar, ¿verdad? ¡Puc, poc, pac, pac, pac! Eso no son sonidos físicos, ¿verdad? Moleculares a nosotros, pero son sonidos invisibles, por decirlo así. Eso se abrió, les digo, la ciencia moderna ha investigado el mundo invisible poco a poco en los últimos 150 años de una manera extraordinaria. Estudien esa ciencia moderna, hay muchas cosas muy bellas. Es también una forma de movimiento en el vacío, puesto que no hay materia que lo engendre, sino el sonido. El sonido, otra forma de movimiento, sin duda una sensación causada por vibraciones a semejanza de color. Hay gente que oye en colores, ¿verdad? Creyendo por completo como creemos que estas vibraciones son la causa inmediata de tales sensaciones, rechazando aquí viene el aspecto oculto, ¿verdad? Rechazamos en absoluto la teoría científica unilateral de que fuera de las vibraciones etéricas o atmosféricas no exista factor alguno que pueda considerarse como externos a nosotros. Entonces, para terminar, hay una serie trascendental de causas puestas en movimiento, por decirlo así, en la realización de estos fenómenos, que, no estando en relación con los estrechos límites de nuestra facultad de conocer, pues solo pueden ser comprendidas y referidas a su origen y naturaleza por las facultades espirituales del adepto. Pero podemos, como nos dice Blavatsky, practicar, ¿verdad? La concentración, la contemplación y la absorción, y practicar esa intuición contemplativa, esa mente contemplativa que tenemos, ¿verdad? Esto es el estudio de cómo examinar las leyes de la naturaleza, los campos invisibles de la naturaleza, de una manera teosófica. Tenemos que producir en nosotros estas facultades espirituales. Están ahí, están en reposo, ¿verdad? Están durmiendo y las tenemos que producir. Búsquenlas en los Yoga Sutras, en estos poderes de abstracción que tenemos en la voz del silencio. Para terminar, son, como dice Asclepio al rey, cuerpos incorpóreos, tales como aparecen en el espejo, formas abstractas, las que vemos, oímos, olemos en nuestros sueños y visiones. ¿Qué tienen que ver con ellas los modos de movimiento? La luz y el éter. Sin embargo, las vemos, las oímos, las olemos, las tocamos, ergo son tan reales para nosotros en nuestros sueños cuando está libre nuestro tríada superior, como cualquier otra cosa en este plano maya. Tenemos que soñar en este plano de Maya, tenemos que trabajar ahí. Esto es lo bello de este capítulo. Debe inspirarnos a ver que hubo una persona que fracasó rotundamente, pero detrás de eso hay algo muy extraordinariamente histórico de la sociedad teosófica y perlas teosóficas para trabajarnos a nosotros. Muchas gracias, terminamos después de un Manvantara, el capítulo de Kili. Recuerden ese punto cero, punto laya, estudiarlo, trabajarlo de esta manera, detalles, pedacitos, piezas al todo, y usen la concentración, contemplación, para tener intuiciones espirituales sobre ellos y hacer el uno. Muchas gracias a todos.
Con esto terminamos. Trabajen esta diapositiva. Me encanta, es muy simple, pero como les digo, agreguen, cámbienla y compártenla en WhatsApp. No tengan miedo de compartir. Lo que tenemos es construir las visiones y el conocimiento de todos nosotros y tener un día una visión en una diapositiva, en una ilustración que nos despierte y nos lleve a ello. Muchas gracias. Aquí termina la reunión número 61.